A ver, el espacio y la inteligencia artificial ya no son solo cosas de películas de ciencia ficción, ¿verdad? Son literalmente la próxima gran frontera financiera. Vamos a meternos de lleno en este análisis para entender la magnitud histórica de la ola de salidas a bolsa o IPOs por sus siglas en inglés, que se viene para gigantes tecnológicos de la talla de SpaceX, OpenAI y Anthropic. Y es que si miramos estas imágenes tan espectaculares, nos damos cuenta de que estamos frente a un momento donde la innovación más alucinante cobra vida. No hablamos solo de una inteligencia artificial que cambia las reglas del juego, sino de proyectos deslumbrantes que, imagínense, planean poner centros de datos allá arriba, en el mismísimo espacio. El impacto de todo esto es innegable, pero el verdadero rompecabezas que tenemos que armar hoy es cómo va a transformar esto el mundo de las inversiones. Pero claro, ante proyecciones tan coloridas y astronómicas, la gran pregunta cae por su propio peso. ¿Estamos viendo una oportunidad histórica en el mercado o es solo humo digital? Es súper importante que sepamos diferenciar si este es un salto tecnológico genuino que va a redefinir nuestro futuro o si nos estamos metiendo en un frenesí peligrosísimo inflado por ese entusiasmo desmedido que vemos todos los días en las redes sociales. Para navegar todo esto con lógica, vamos a dividir este recorrido en 6 pasos rápidos. La revolución tecnológica, el riesgo de sobrecalentamiento, las barreras de inversión, un par de estrategias clave, la inversión en el premercado y, para cerrar, por qué la asesoría independiente es vital. Empecemos con el punto número 1, la nueva revolución tecnológica. Fíjense en esto porque es fascinante. Esta explosión tecnológica de hoy no salió de la nada. Está anclada directamente a los grandes auges del pasado, lo que nos confirma que es un cambio absolutamente monumental. Piénsenlo, en los 80s tuvimos el amanecer de las computadoras personales con empresas que hoy son titanes. En los 2000 vivimos el boom del Internet que cambió el comercio para siempre. Bueno, pues esta década es la era dorada de la inteligencia artificial y el espacio. Es una ventana histórica que no tiene absolutamente nada que envidiarle a esas revoluciones pasadas. O sea, para quienes se perdieron el despegue económico del Internet, esta nueva frontera les va a volar la cabeza. Pasamos al punto 2, el riesgo de sobrecalentamiento. Aquí es donde hay que pisar el freno y ser cautelosos. ¿Han notado todo ese ruido en redes sociales? A esto se le conoce en la jerga como el calentón. Y ojo, no es casualidad. Los fundadores y los grandes fondos de inversión diseñan esto de forma súper calculada. Te muestran demostraciones virales y asombrosas de su nueva IA para generar una euforia febril. ¿El objetivo? Inflar las valoraciones corporativas al máximo, para vender sus acciones carísimas justo antes de salir al mercado abierto. Así aseguran ganancias multimillonarias sin arriesgar tanto su propio pellejo. Y más allá de la ilusión de las redes sociales, está la implacable maquinaria institucional detrás de estas salidas a bolsa. Hay una diferencia abismal entre los bancos de inversión que organizan todo esto y la realidad del inversor minorista. Miren, los bancos de inversión actúan como garantes. Se comprometen a colocar un volumen gigantesco de acciones. Si no las venden, se quedan con el problema y pierden millones. Entonces, la presión por vender esas acciones agresivamente a como dé lugar es inmensa. Y adivinen quién asume ese riesgo gigante. Exacto, el ahorrador cotidiano que podría terminar pagando los platos rotos de estas valoraciones infladas si no analiza las cosas con la cabeza fría. Punto número 3. Las barreras para el inversor. Hay una frase muy famosa que resume perfectamente el panorama en algunas regiones. Que inventen otros. Las fuentes que analizamos muestran cómo el enfoque regulatorio, particularmente el europeo, ha creado barreras formidables. Mientras unos priorizan casi exclusivamente la supervisión y la regulación estricta, la verdadera innovación, la creación de valor masivo y las salidas a bolsa más deslumbrantes están ocurriendo en Estados Unidos. Básicamente, están dejando que el mercado estadounidense lidere sin contrapeso, mientras otros miran desde la grada. Y cuando vemos el detalle de estas barreras, la cosa se pone aún más restrictiva. Intentar acceder directamente a estas ofertas públicas iniciales es casi una misión imposible para el capital minoritario. Si alguien intenta entrar desde fuera de Estados Unidos a través de un banco tradicional, lo primero que se va a encontrar son unas comisiones que francamente suelen ser abusivas. Y por si fuera poco, los obstáculos regulatorios hacen que lo que te asignen de acciones sea minúsculo. Hay tanta demanda de los gigantes institucionales que un inversor particular pide un montón de acciones y termina recibiendo una fracción que casi ni vale la pena. Vamos al punto 4. Estrategias, ETFs y mucha paciencia. Entonces, ¿cómo le hacemos el quite a estos obstáculos? Bueno, la primera gran herramienta es el ETF, o Fondo de Inversión Cotizado. Básicamente, es un fondo que se compra y se vende en la bolsa con la misma rapidez que una acción cualquiera. Es un vehículo espectacular y súper eficiente para capturar este auge tecnológico. Te da una vía rápida y diversificada para esquivar de manera muy inteligente esas comisiones altísimas y toda la burocracia pesada que te imponen los bancos de siempre.
Y el núcleo estratégico de un buen ETF temático se reduce a este número, de 12 a 15. En lugar de diluir tu dinero apostando a ciegas por cientos de empresas a ver cuál pega, un ETF bien enfocado invierte exclusivamente en unas 12 o 15 compañías que son líderes absolutos en un nicho, como infraestructura espacial o chips de IA. La lógica detrás de esto es brillante. Sabemos que no todas van a sobrevivir, es un hecho, pero con que solo 5 de ese grupito selecto la rompan y tengan un éxito masivo, sus rendimientos exponenciales cubren de sobra cualquier tropiezo de las demás. Pero ojo, además del ETF, se necesita un ingrediente fundamental: la paciencia. Ya sabemos que los mercados tienen sus picos de euforia loca, pero la historia nos demuestra que aguantar y esperar las caídas inevitables te da oportunidades de oro. Estos bajones suelen pasar por temas de ciclos políticos o transiciones de gobierno. La jugada maestra es mantener liquidez cuando todo el mundo está haciendo ruido mediático y entrar a comprar durante las correcciones. Así, consigues tecnología de altísimo valor a un precio muchísimo más accesible, preparándote para rendimientos sobresalientes cuando el mercado rebote. Punto número 5. Inversión en el premercado. Existe una maniobra estratégica súper interesante para anticiparse a la multitud mediante lo que llamamos inversión indirecta o por representación. Son 3 pasitos lógicos. Primero, identificas una startup privada de IA que sea verdaderamente revolucionaria. Segundo, te pones a investigar y buscas a su principal patrocinador financiero, asegurándote de que sea una corporación enorme que ya cotiza en bolsa. Y tercero, inviertes en ese patrocinador. Es un atajo genial para exponerte al crecimiento de la startup privada muchísimo antes de que siquiera anuncien que van a salir a bolsa. Para que quede súper claro, las fuentes nos dan este ejemplo exacto. Hay una diferencia monumental entre quedarse esperando de brazos cruzados a que una empresa disruptiva como Anthropic salga a bolsa frente a la agilidad de comprar un activo como Google hoy mismo. ¿Por qué? Porque Google, además de todo su inmenso ecosistema tecnológico, tiene una inversión colosal metida en Anthropic. Así que al comprar acciones de Google, indirectamente te estás asegurando un pedacito del éxito futuro de Anthropic antes de su debut oficial. Es literalmente jugar en las grandes ligas desde el premercado. Y finalmente llegamos al punto 6, la independencia en la asesoría. Moverse en este ecosistema tan espectacular pero al mismo tiempo tan laberíntico hace que tener una guía 100% imparcial sea absolutamente vital. Un asesor legalmente independiente y certificado no juega al mismo juego que la banca tradicional. Al no tener productos propios que te tengan que vender a la fuerza, se elimina el conflicto de intereses de raíz. 0 comisiones ocultas. Su único trabajo es buscarte las mejores opciones en todo el mundo. Y lo mejor de todo es que el dinero que te ahorras al quitarte de encima las comisiones abusivas del banco tradicional suele ser más que suficiente para pagar este asesoramiento profesional. Para cerrar este análisis, les dejo esta reflexión sobre la mesa. ¿Logrará el mercado capturar de forma eficiente al próximo gigante tecnológico? ¿O será todo este humo digital y la euforia lo que termine consumiendo el capital? Enfrentarse a estas fronteras financieras tan impresionantes pide a gritos mucho más que solo dejarse deslumbrar por la innovación. Requiere lógica, una estrategia sólida, paciencia frente a las modas y la brújula de un consejo imparcial. Solo uniendo todas estas piezas podremos descubrir y capturar el verdadero valor que esconde esta espectacular revolución tecnológica.